Hasta aquí las noticias esta noche de viernes. Soy Juan José Ríos. Comienza el espacio del análisis y las entrevistas. Adelante. Gracias, Juan José, por el traslado, y esta noche iniciamos las entrevistas de su noticiero a las 8:45, hoy llevando el acontecer noticioso que ha definido la agenda del debate político en nuestro país, pero también aquellos temas que tienen que ver directamente con la calidad de vida de la sociedad guatemalteca. Y es que hemos preparado para esta noche dos temas que seguramente serán de su interés, puesto que afectan de una u otra forma a nuestras actividades. En el primer tema estaremos pues discutiendo con las fuentes pertinentes acerca de las acciones que se realizan para controlar la plaga de langostas voladoras en Petén. Y para el segundo tema, que le invitamos desde ya que se quede con nosotros a lo largo de las dos entrevistas, estaremos abordando los temas que han definido la situación de los privados de libertad ante la COVID-19 y las decisiones que se han tomado tanto por el sistema penitenciario como por los juzgadores. Como todos los viernes, hoy tengo el privilegio de estar acompañado con María Inés Rivera. Muy buenas noches. Buenas noches, Cristian. Es un gusto estar aquí contigo a las 8:45 de nuevo. Bueno, ya estamos casi terminando el mes de julio, ya listos para arrancar el mes de agosto. Pues es un poco diferente hablar, ¿no?, de este tema de las plagas de las langostas y ver cómo afectan a los cultivos, y siempre también el tema de privados de libertad y toda esta situación de COVID-19 y cómo ha afectado, ¿no?, y que no se están tomando pues acciones al respecto de estos temas tampoco. Y es que ambos temas han estado en la agenda de los últimos días, y hemos invitado para discutir precisamente el primer tema al ingeniero Jorge Gómez, director de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para discutir precisamente sobre la decisión de este ministerio, que informó que el 24 de julio, a partir de este 24 de julio, ha sido decretado un estado de emergencia fitosanitaria por plaga de langostas voladora en Petén, Guatemala. Muy buenas noches, ingeniero. ¿Nos acompaña? Muy buenas noches. Para mí es un gusto estar acompañándolos el día de hoy para platicar un poquito sobre la langosta voladora, que es una plaga que nos está afectando en estos días. Bienvenido. Ingeniero, Gracias. pues si nos puede poner un poco en contexto acerca de en qué consiste pues esta plaga de langostas voladoras, cuáles son las características y pues el efecto que está teniendo en los cultivos. Sí, la langosta voladora es una plaga que se encuentra desde hace años en el país. Fue reportada en los años 40. Sin embargo, hay algunos libros donde se viene reportando desde los años 1815. Sin embargo, en esa época pues no había causado daño. En el año de 1940 fue cuando por primera vez se empezaron a agrupar, a gregarizar, y cuando empezó el problema de daños en algunos cultivos a nivel nacional. En ese año también la langosta empezó a afectar la región centroamericana. Por eso es que se le llama langosta centroamericana. Pertenece el nombre científico Schistocerca pisciforme. Ese es el nombre científico. Muchas veces la confunden con los chapulines o saltamontes, pero esta es una especie diferente. Ingeniero, ha referido usted que la plaga ha estado presente en el país. ¿Qué hace que esta plaga se active, se gregarice y genere una amenaza a los cultivos en el país? Sí, en Petén nos empezó a causar problemas en el año de 1999. Las condiciones climáticas son las que favorecen a que la langosta pues incremente su ciclo reproductivo, su ciclo biológico. Inundaciones, temperaturas altas, huracanes son de los factores que ayudan a que el nivel de la población sea incrementado. Ingeniero, y cuando hablamos, por ejemplo, de cultivos, ¿la plaga afecta específicamente a algún tipo de cultivos o cómo funciona pues en este sentido? Sí, la plaga puede afectar a más de 400 cultivos. Sin embargo, en el país pues nunca han habido daños severos porque no ha llegado a formarse lo que se denominan bandos, grupos grandes o mangas, ya cuando son kilómetros de langosta las que se dirigen en un mismo sentido. Ellas se comunican a través de sonidos, y ese sonido es el que hace que las demás langostas se vayan adhiriendo a estas mangas. Podemos hablar de maíz, frijol,
pastos, que es lo que más tenemos en el área de Petén, y otra gran variedad de cultivos que cuando no encuentran alimento, pues consumen lo que esté en el paso de las mangas. Una manga, ingeniero, puede afectar, además de los cultivos, algún otro medio de subsistencia del ser humano. Eh, Muy difícil. Lo que puede causar es un poquito de temor al ver agrupadas a muchas langostas, molestias. En algunos libros de historia del país hablan que cuando la gente miraba bastantes langostas, hacían sonidos para que no se estacionaran en sus cultivos y se fueran. Pero al momento no causan ningún daño al ser humano. Es más, en el país vecino México hasta consumen las langostas. Es más cultural el tema alimentario. Se han hecho estudios para ver si aporta fibras o algún nutriente al ganado también, pero más que todo el problema es que consume la masa vegetal, lo que sería los cultivos que tenemos en nuestro país, que principalmente maíz y frijol es lo que se tiene en algunas áreas de Petén. En los pastos, pues el pasto es su hábitat principal para reproducirse, ahí se mantiene y después pues puede causar problemas en los cultivos básicos para nosotros. Ahora, ingeniero, cuando hablamos, por ejemplo, también del brote, digamos, de las langostas, se da, digamos, cada cierto tiempo, es constante, hay fechas en las que se da aún más, ¿cómo funciona en ese sentido? Este, Como le decía, 1999 fue la primera vez que vimos un brote considerable en Petén. Después tuvimos problemas en el año 2013 y 2014 de nuevo en Petén. Y pues hasta ahorita que pasaron 6 años, que se dieron las condiciones climáticas adecuadas para su reproducción. Acordémonos que la langosta oviposita en el suelo, pone sus huevos en el suelo y cuando estos huevos encuentran las condiciones de temperatura y humedad más adecuada es cuando ellos eclosionan y empiezan a salir las ninfas, que son las langostas pequeñas. La langosta pequeña tiene 5 estados ninfales antes de llegar a la fase de adulto. Entonces, en este momento se dieron las condiciones ideales en el departamento de Petén. Lo mismo está sucediendo en una parte de Jutiapa, en una aldea que se llama Horcones, en un cerro que se le llama Cerro de las Víboras, donde igualmente en el año 2013 tuvimos por primera vez la aparición de la langosta voladora por allá. Ingeniero Gómez, ¿cuál es el mecanismo, la estrategia de combate a la langosta voladora? ¿Cuál es la forma de contener el avance de la manga y si hay algún depredador natural que ayude al equilibrio del ecosistema, teniendo dentro de su cadena alimenticia la langosta? Sí, antes de pensar en el control, lo importante es hacer vigilancia epidemiológica, estar monitoreando los lugares donde se tienen antecedentes de langosta para ver si está apareciendo, para ver en qué estado ninfal o en qué fase de su ciclo biológico se encuentra y dependiendo del ciclo biológico en el cual se encuentre, pues se pueden aplicar tratamientos químicos o tratamientos biológicos. En las etapas iniciales o las ninfas 1, 2 y 3 se puede aplicar un producto biológico, que es un producto que se llama, es un hongo, Metarrhizium anisoplae, variedad Acridum. Es una cepa específica para las especies Acridium, que es la especie de esta langosta, la cual fue aislada por un laboratorio del Ministerio de Agricultura de México, Zagarpa Senacica, el cual en el año 2015 ellos nos donaron esta cepa para que nosotros pudiéramos hacer uso de ella, reproducir la cepa y utilizar este hongo para el control de la langosta voladora. Ingeniero, entonces, digamos, podemos hablar de que se pueden llevar a cabo algún tipo de medidas preventivas respecto a todo este tema por la plaga de langostas en los cultivos.
En este momento nosotros no tenemos mangas y tampoco tenemos bandos. Eso quiere decir que la langosta está en la etapa en la cual tenemos que hacer las medidas preventivas. Ya se hizo la vigilancia, ya se detectó, entonces ahorita lo que tenemos que hacer es iniciar los controles. Actualmente estamos trabajando con control químico, con dos productos químicos diferentes, uno en Petén y el otro se está utilizando en el departamento de Jutiapa. Este control químico, dependiendo de la efectividad o el porcentaje de muerte que cause en la langosta, podría repetirse el control, la aplicación química o iniciar un control biológico, que era lo que mencionaban ustedes, que el control biológico en este caso es un hongo que causa efecto aproximadamente a los 6 días, empieza a invadir la langosta y la mata. Ingeniero Gómez, ¿cuál es, digamos, la situación que define que el Ministerio de Agricultura establezca la emergencia, el estado de emergencia fitosanitaria en el departamento de Petén y cuáles son las implicaciones que esta decisión del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación conlleva? Sí, esta es una emergencia. Sacamos un acuerdo ministerial que se publicó el día de hoy declarando una emergencia fitosanitaria a nivel nacional por la langosta voladora. Este es un instrumento legal que nos va a permitir buscar fondos para seguir trabajando en vigilancia epidemiológica y poder tener recursos suficientes para hacer el control tanto químico como biológico. Los presupuestos, pues es un poco complicado trabajarlos con los pocos recursos que tenemos, entonces con este instrumento hay organismos internacionales que nos pueden apoyar para poder tener los insumos necesarios y hacer el control a tiempo para que no llegue a causar algún problema o se formen lo que les comentaba que se llaman mangas o bandos, que ya es cuando causan problemas más severos a la agricultura. Ingeniero, y por ejemplo, en el escenario en que pues no se logra tener un control previo sobre toda esta plaga de langostas y si la langosta no llega a ser eliminada, ¿se tiene, digamos, algún tipo de números en cuanto a cuántos cultivos se podrían estar perdiendo, por ejemplo? Mire, un número específico es un poco difícil. Para que llegue a formarse una manga se necesitan 3 ciclos biológicos de langosta. Ahorita estamos en el primer ciclo, por eso es que estamos haciendo control. Tenemos que hacer control el siguiente año para evitar que lleguen estos 3 ciclos y llegue a formarse estas mangas. Pero estaríamos hablando de lo que está en riesgo, sería maíz, frijol, podríamos también el pasto para el ganado perderlo en determinado momento. Es por ello que estamos ahorita trabajando en el momento inicial de la plaga para evitar que tengamos daños más adelante. Ingeniero, debemos entender como sociedad que en este momento la plaga de la langosta voladora no es una amenaza real, digamos, a las condiciones de vida de la sociedad guatemalteca. No representa una amenaza a cultivos que puedan poner en riesgo la seguridad alimentaria de la población. Ahorita, como le comentaba, la mayoría de las langostas se encuentran en estado ninfal. Lo que no queremos es que llegue a la etapa de adulto, que es cuando consumen más masa. Entonces, en este momento, si hacemos las aplicaciones, pues creo que no vamos a tener problema. Si llegaran a llegar a estado adulto es cuando tienen el mayor consumo de hojas de estos cultivos y es cuando causan los daños. Ahorita los reportes que se tienen pues han comido algunas hectáreas de milpa y pocas de frijol, pero no son daños significativos que podamos decir que es una amenaza para la seguridad alimentaria del país. Ahora bien, ingeniero, por ejemplo, usted mencionaba algo al principio que es una plaga que afecta a varios países, pues dentro de la región centroamericana. Y cuando uno ve, por ejemplo, en Salvador, que están utilizando drones y brigadas especiales, Fuerza Aérea incluso se está listando para tema de combatir la plaga. Digamos, ¿qué Sí. diferencia, por ejemplo, cómo se evoluciona la plaga en un país como El Salvador, a diferencia de Guatemala o otro país centroamericano?
Históricamente, desde 1940 causó daños en Centroamérica. Desde México hasta Costa Rica, los países más afectados en este momento con langosta es Guatemala, Salvador y Honduras. Y México en años anteriores, ellos sí han tenido problemas que se han formado mangas. Sin embargo, el control para la región es el mismo. Contamos con un plan regional para el combate de la langosta, el cual es un plan que sale en el seno del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, o IRSA, que es un ente asesor en materia de sanidad agropecuaria para la región. Estamos trabajando en conjunto con ellos. En este momento la mayoría de técnicos están cursando una capacitación sobre langosta voladora y ya están definidos cuáles son los mecanismos de control, cuáles son los productos que pueden utilizarse para el control de la langosta, las dosis, dependiendo de si hay poblados cerca, si hay fuentes de agua, si hay apiarios. Así va a depender el tipo de tratamiento. Nosotros el día de ayer iniciamos en el departamento de Petén con tratamiento por aeronave, con un helicóptero. De igual manera se continuó trabajando hoy en Petén con helicóptero. También se está trabajando de forma terrestre con bombas de fumigación de gasolina. El día de hoy iniciamos la aplicación también de otro producto químico en el departamento de Petén con drones. Gracias a la colaboración de una empresa que nos está apoyando con drones. El día de hoy se trabajaron más de 100 hectáreas fumigándose en un terreno que es bastante difícil porque es montaña. Entonces los drones aquí nos ayudaron. Estos drones pues trabajan con las coordenadas y con batería. Entonces los drones pues solo se les indica cuál es la ruta que tienen que trabajar y se desplazan y hacen la fumigación de una manera más fácil. El problema de estos lugares es que no hay mucha agua y subir la montaña con agua pues es bastante complicado. Entonces el uso de drones es una herramienta que nos está ayudando a trabajar contra la langosta. Ahora, ingeniero, ¿la langosta voladora implica algún otro riesgo o amenaza, o la forma de combatirla puede generar algún otro impacto a la salud de la población del país? No, los tratamientos que se están utilizando con los productos químicos obviamente pues son productos que tienen registro en el país, se utilizan para otro tipo de cultivos, para combatir otras plagas también. Antes de hacer las aplicaciones se hace una campaña de divulgación con la población que se va a trabajar, se calibran los equipos para que la gota que apliquen estos equipos pues sea una gota adecuada y no le cause daño a otro tipo de insectos benéficos. Ingeniero, y por ejemplo, podemos hablar de que otro tipo de plagas también afectan cultivos dentro del país, pues a lo largo de los años, no solo de la plaga de las langostas voladoras. Mire, la agricultura es uno de los trabajos más complicados con más riesgo. Cualquier cultivo que usted tenga va a tener plagas. Cada cultivo tiene alrededor de 10, 15 plagas que lo afectan dentro de su ciclo productivo. Entonces usted tiene que tener un plan fitosanitario de control para todas estas plagas. Ahorita estamos hablando de insectos, pero los cultivos también son afectados por hongos, virus, insectos, otro tipo de organismos que también afectan las plantas. Entonces se necesita siempre la vigilancia de estar viendo cuáles son los signos y los síntomas que presentan las plantas para saber qué es lo que hay que aplicar. Por eso es necesario contar con laboratorios de diagnóstico para saber cuál es la causa del problema y así poder aplicar ya sea insecticidas, fungicidas, nematicidas, dependiendo del tipo de plaga, así va a ser el tipo de producto que se va a aplicar. Todos los cultivos que tenemos en el país son sujetos de aplicaciones de productos químicos para
poder sacar buenas cosechas. Si hablamos del tomate, el tomate es uno de los cultivos más susceptibles de enfermedades, atacado por insectos. Los insectos transmiten virus y estos virus pues llegan a destruir casi que una plantación completa. Sí. Por eso es que ahora se trabaja con túneles, macrotúneles e invernaderos para evitar que lleguen este tipo de plagas. Nosotros al hablar de plagas le estamos hablando de hongos, bacterias, virus, insectos, cualquier tipo de amenaza que pueda causar daño económico a un cultivo. Ingeniero Gómez, ¿hay alguna estrategia de comunicación en los territorios afectados por la plaga de la langosta voladora, debido a que a través de las redes sociales el día de hoy estuvo circulando una gran cantidad de videos e información que pues ponían en evidencia al animal y la forma de actuar relativamente corta? Pero ¿hay alguna estrategia de comunicación que evite que entre en pánico las comunidades al ver la presencia de la plaga? Sí, con la publicación del acuerdo ministerial, como le comentaba, nosotros tenemos paralelamente, preparamos un plan de trabajo, una estrategia de trabajo en la cual está una campaña de comunicación y educación fitosanitaria sobre el problema, para evitar que haya algún caos o algún miedo en la población. En otros países es más severa la situación de la langosta, cubre completamente los cultivos. Aquí el problema, como le mencionaba, pues son poblaciones que no son tan severas y en esta etapa de ninfa pues son pequeñas, todavía no han llegado al estado adulto, pero obviamente al momento de que nosotros presentemos la estrategia y el plan de trabajo, va incluido una campaña a través de medios para que la población esté enterada de qué es lo que se está trabajando. No es primera vez que se declara un estado de emergencia por langosta en el país. Se hizo en el año de 1999, cuando aparece por primera vez en el departamento de Petén y causa algunos problemas en algunos cultivos. Ingeniero, y por ejemplo, en temas de área departamental, esta plaga suele, digamos, afectar más en unos, ya ha mencionado usted Petén, pero en algunos otros departamentos, más en unos que en otros, por ejemplo. Sí, como le mencioné, donde históricamente se ha reportado la plaga es en el departamento de Petén, en el departamento de Jutiapa. En 1940 aparece en Santa Rosa. En este momento pues se han encontrado algunas langostas, pero son pocas. En la costa sur también, en Suchitepeques, a veces en Retauleo, en Escuintla, aparecen algunas langostas. También hay mucha confusión porque han circulado algunos videos incluso de Brasil que están atacando otro tipo de cultivos. Hay otra similar que es de otra especie que se llama Tropidacris, con algunos colores un poquito más fuertes, que aparece en café, en algunos otros cultivos, pero históricamente no se le hace ningún tipo de aplicación química porque no ha habido hasta el momento daños severos. Incluso esta otra plaga puede afectar a ¿cómo se llama?, algunas especies de bosques, como lo sería el pino y algún otro cultivo forestal. Ingeniero, nos acercamos al cierre de la entrevista y es importante que la población, principalmente del departamento del Petén, pueda tener algunas orientaciones iniciales de cómo responder ante la presencia de la langosta voladora y si hay algunas directrices iniciales para que la población pueda tomar ante la presencia de la plaga. En el departamento de Petén se encuentra trabajando el equipo del Viceministerio de Asuntos del Petén, el cual en este momento hay 9 brigadas que se están desplazando en todos los lugares donde se ha reportado la presencia de la plaga. Como le comentaba, se está trabajando también con aplicaciones terrestres. Se les está proporcionando información, se van a trabajar capacitaciones y se va a hacer toda una campaña de comunicación para que la gente conozca cuál es el comportamiento de la plaga, cuál es la forma de control de la plaga, y que no se asusten porque realmente no es primera vez que
estamos atravesando un problema de estos en el país. Ingeniero, y por ejemplo, ¿qué recomendaciones dan ustedes o cómo empezar a alertar respecto a que pueda existir la plaga dentro de los cultivos? ¿Hay algún canal de comunicación al cual pues los agrónomos o productores se puedan comunicar para alertar respecto a esto? Si nosotros sacamos un trifoliar donde estamos dando algunos teléfonos, como los teléfonos del Ministerio de Cultura, el 2413-7418 y 2413-7385, donde pueden informar si tienen a la vista alguna langosta sospechosa. Inmediatamente se está desplazando al personal para que vaya a hacer la visita, a hacer la inspección y determine si es conveniente alguna aplicación, porque no por encontrar una o dos langostas en una plantación de maíz o frijol, vamos a hacer una aplicación química, ¿verdad? Incluso podemos colectar las langostas si son pocas y con eso estaríamos solventando el problema. Pero en este momento todos los técnicos del Viceministerio de Asuntos del Petén y los delegados del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de Sanidad Vegetal se encuentran trabajando y vamos a incorporar más personal para que puedan apoyarnos en lo que es la vigilancia epidemiológica de esta plaga. En este momento, ¿el ministerio cuenta con el apoyo de alguna organización que tenga sus actividades directamente en el campo afectado, en el área afectada? Hemos tenido apoyo, por ejemplo, de INAP, CONAP, de algunas otras instituciones que nos han ayudado a delimitar y hacer los polígonos donde se encuentra presente la plaga en el departamento de Petén. De igual manera, como le comenté al principio, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, o IRSA, que es un organismo asesor en sanidad agropecuaria, pues nos ha estado apoyando también y pues ellos nos apoyan también con algunos insumos y con asistencia técnica para poder trabajar esta campaña contra la langosta. Pues entonces agradecemos toda la información que usted ha vertido esta noche a la audiencia de Canal Antigua, afirmando precisamente que no estamos en una situación que pudiera ser realmente de amenaza a la sociedad, a la seguridad alimentaria y a los cultivos en el país. ¿Algún mensaje y sus conclusiones finales, ingeniero Gómez? Sí, recordemos que estamos atravesando cambios muy drásticos en lo que es el clima en estos años. Hemos tenido inundaciones, hemos tenido huracanes, la temperatura se ha elevado y todo esto es lo que ha ayudado a crear las condiciones ideales para que haya una explosión de la langosta en este año. Posiblemente el siguiente año también estemos en las mismas situaciones y comunicarse a las autoridades locales, llamar al Viceministerio de Asuntos del Petén o a cualquier técnico que ustedes tengan cerca para que nos informe de la situación y podamos acudir a evaluar la situación para poder apoyar a todos los productores del país. Pues le reiteramos el agradecimiento que haya tomado esta comunicación y ha podido trasladar toda esta información a la audiencia de Canal Antigua. Muy buenas noches, ingeniero Gómez. Feliz noche. Buenas noches. Bueno, Marinés, es una plaga que ya tiene su historia en el país. Así es, como ahora hemos visto, desde 1940 y pues sin duda alguna, como dice él, no hay que alarmarse, no hay que preocuparse, pues dirigirse a las fuentes de comunicación del MAGA para pues si tienen algún tipo de plagas, pues se puedan ser apoyados también. Pues le invitamos a usted que a pesar de la plaga se quede con nosotros después de este pequeño corte comercial para conocer la situación que están viviendo los privados de libertad en el sistema penitenciario y cómo este ha reaccionado ante la presencia de la COVID-19 en algunos de los privados de libertad. Quédese con nosotros que acá le tenemos el mejor enfoque noticioso.